nuestra armonía de los evangelios he titulado Deja todo y sígueme. Y estábamos hablando la lección pasada acerca de José, pero solamente vimos 2 puntos y tuvimos que cortar por cuestión de tiempo. Así que queremos dar marcha atrás breve y comenzar con José otra vez. Número 1, habíamos visto que era el del linaje de David. En Mateo capítulo 1 comienza que tal engendró a tal, que tal engendró a tal, y pasa los primeros 17 versículos mencionando quién era quién y cómo llegaron hasta José. Pero después dice que estaba desposado con María, de la cual nació Jesús. Así que por sangre no venía de José, pero José lo adoptó. Número 2, era un hombre justo, dice la Biblia en el versículo 19. Y vimos 2 razones por las cuales él era justo. Una, que decidió mostrar misericordia antes de la aparición del ángel. Eso sucede en el versículo 19. Pero José ya había determinado en su corazón que no le quería hacer daño a María, porque la ley decía que tenía el derecho de hacer su vergüenza pública y hacer su pecado público y podría ser apedreada. Pero José no quería hacer eso. José ya estaba haciendo planes para hacerla desaparecer en secreto, y si ella tenía que dejar a su familia ahí en Nazaret y que el niño nazca en secreto, José también estaba asumiendo responsabilidad para mantenerlos. Entonces, B minúscula planeaba proveer por ella en secreto, para que nadie supiera. No solo no quería que sufriera el castigo por lo que él pensaba que era culpable, el adulterio, ¿no? Pero tampoco quería que ella sufriera ningún daño de vergüenza, humillación, insultos. Él quería que ella estuviera bien. Ahora, caballeros, yo les sugiero que eso es verdadero amor. Porque si a cualquiera de nosotros hoy nos vienen a decir que tu esposa, porque ya estudiamos que desposados, aunque no vivían juntos, era un contrato y no se podía deshacer ese contrato, al menos que fuera por un divorcio legal. Ellos estaban, en los términos de hoy, comprometidos. Hoy el compromiso no significa absolutamente nada, porque nadie se compromete a nada. En ese entonces sí. Y él no podía romper ese compromiso, al menos que fuera por divorcio, o en este caso por adulterio de uno de los dos, en este caso María, y él tenía derecho a repudiarla para que ellos la mataran apedreándola. Él no quería eso. Así que por esas 2 razones vemos el corazón misericordioso de José, y eso ocurre justo antes que el ángel venga, porque ese versículo dice que pensando y planeando él estas cosas, se le apareció el ángel. Es como que Dios estaba viéndolo de ahí arriba, a ver cuándo mando al ángel, ahí veo. Es un hombre de misericordia. Ahí está, tu ángel. Y el ángel lo dejó tranquilo, porque el ángel dice, no te preocupes, lo que está en María es del Espíritu Santo. Y él habrá dicho, me quedo tranquilo, porque confirmó lo que estaba en su corazón. Todo ese amor, toda esa buena voluntad. Vamos a buscar ese versículo, Mateo capítulo 1, versículo 24. Quiero que alguien me lo lea, por favor. Ahora, ustedes saben por qué me gusta que los demás lean. Por 2 razones. Porque yo quiero que traigan su Biblia, que no escuchen simplemente lo que yo digo y acepten porque yo lo digo, sino que lean en la Biblia que es verdad. Y la otra verdad es que mis anteojos no funcionan tan bien y prefiero que lea otro. Mateo 1:24.
Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Eso es increíble. O sea, el ángel se lo dijo en un sueño, se despertó y no dice que lo meditó, se tomó un té, desayunó y lo meditó. No, se despertó y al instante lo hizo. Era, número 3, sumiso y obediente a Dios. Sumiso en que dijo, vamos a ver, hay dos cosas. Sumiso en que dijo, bueno, la verdad no tiene sentido. Esto no es normal, pero si Dios lo dice. Y segundo, que apenas se despertó, hizo lo que le dijeron. Sumiso y obediente. Y yo les quiero sugerir que no es posible ser obediente a Dios sin ser sumiso a Dios. Uno conlleva al otro. No hay uno que dice, sí, yo soy creyente, que no obedezca a Dios. Son palabras de Jesús, no las mías. Acuérdense, Jesús dijo, si sois mis discípulos, haced lo que yo os mando. Si no, no son mis discípulos. Es así de simple. Ustedes hacen lo que yo digo, me están siguiendo. Si no hacen lo que yo digo, no me están siguiendo. Entonces, número 4, José fue un modelo de gracia desinteresado en sí mismo. Él no tuvo ningún interés en qué le pasaría a él si hacía lo que Dios decía. Él dice, yo voy a hacer lo que Dios manda, pese a lo que me pase. Vemos esto en dos cosas. A minúscula, aceptó las responsabilidades de María y su niño como suyas. Ahora tenemos que tener en mente, claro, que en todas las edades judías estaban esperando la llegada del Mesías, ¿cierto? Entonces cuando José supo que María, que venía del linaje de David, y que él, que venía del linaje de David, iban a tener un hijo que el ángel decía era divino, era el Mesías. O sea que no solo estaba aliviado por la noticia, estaba regocijándose por la noticia. Él no tuvo tiempo en realidad de pensar en sí mismo, porque él dice, si esta es la promesa que por tantas generaciones, tantos siglos hemos estado esperando, yo quiero ser partícipe. Esto es increíble. No hay como esto. También B minúscula se humilló ante las críticas y las burlas de los demás. La Biblia indica de que él recibió a María y al niño, bueno, María embarazada, a su casa antes que fueran a Belén. Él asumió las responsabilidades cuando él supo su condición. Como que hubiera sido el padre. Como que fueran suyas. Entonces, él en ningún momento da ninguna explicación a nadie. Porque él estaba seguro de lo que Dios le había revelado. Ella estaba segura de lo que Dios le había revelado. Y ahí lo demás. No importa. Eso es una gran lección en la vida. Cuando tú estás seguro en tus convicciones de lo que la Biblia dice, lo que digan los demás te resbala. Es cuando te aferras mucho al mundo que le prestas demasiada atención al mundo, al qué dirán. Si bien tenemos que cuidar nuestro testimonio, no tenemos que cuidarnos de lo que dirán cuando servimos al Señor. Tenemos que trazar una línea y decir,
para Dios. Él es primero. No me importa lo que opinen los demás. Yo me acuerdo el día que yo decidí ir en contra las líneas de mis colegios, cuando yo era joven. Siempre lo había hecho en Argentina, pero en Argentina es otra cultura. En esta cultura de acá, cuando yo llegué, a mí me chocó que no había uniforme, me chocó todo. Y una de las cosas que nadie hacía era que nunca nadie oraba en la cafetería. Nunca nadie. Entonces yo empecé a orar. No es que no oraba antes a este día, sino que no agachaba la cabeza. No hablaba en alto. No quería que nadie ofendiera a nadie. Desde ahí yo tomé la decisión. Yo nunca hago esto en casa, pero yo empecé a hacer así. Agaché la cabeza para que todos supieran. Estoy haciendo algo a propósito, no es que me siente mal. Yo quería que supieran que hay una distinción. Y cuando yo empecé a eso y empecé a llevar mi Biblia y a leer mi Biblia en público, a propósito, vi algo distinto en mí. Hay una convicción y dije, ¿sabes qué? Lo que ellos opinan ya no importa, porque estoy complaciendo al único que importa. Cambió mi vida, no que soy perfecto, de ahí es más, pero cambió mi vida en mi forma de lidiar con otras personas. Ahora si alguien me dice, tú eres esto, tú eres lo otro, no me va ni me viene. Yo tengo a un solo juez y a una sola persona a quien complacer. Y esa actitud tenía José. Admirable. Número 5, fue un tipo de Cristo. Hay muchos tipos de Cristo. Las damas han estudiado uno de ellos, que es uno de mis favoritos, la vida de José, en su serie previa. La vida de José es increíble porque él pasa por el equivalente a lo que Pablo menciona acerca de Jesús en Filipenses 2, que vamos a mencionar varias veces en este estudio esta noche. Como primero viene la humillación antes de la exaltación. Y lo mismo pasó en la vida de José. Hay muchos ejemplos. No que nadie sea libre de pecado, porque nadie lo es. Nadie es igual a Jesús, nadie lo es. Pero en partes de su vida, en aspectos de su vida, hay muchos tipos de Cristo. En este caso, José lo fue, en que aceptó sacrificadamente la voluntad de Dios. Y ahí pongo el pasaje al cual me refería, porque quiero que lo lean después. Yo lo voy a leer en un momento, pero más adelante. Entonces no se me adelanten para leer ese pasaje todavía. Primero queremos hablar un poco de María. La semana pasada dimos algunas de las características de María y estudiamos por qué es inevitable. María está entreverada en toda esta historia. Pero ahora quiero dar un bosquejo similar a lo que acabamos de ver con José. Número 1, la Biblia dice en Lucas, pueden buscar Lucas 1 si desean. Lucas 1:28 dice que era muy favorecida. El ángel, cuando se le aparece, dice, salve, muy favorecida. Está halagándola. Ella es muy especial. Entonces, María muestra todo lo contrario. Leamos versículos 47 y 48. Lucas 1, 47 y 48. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Está hablando de la bajeza de su sierva. No está hablando de la gloria muy favorecida, porque yo soy especial. No, está hablando de la bajeza de su sierva.
María, sin duda, era humilde. Número 3, María no fue eternamente virgen. Lucas capítulo 2, a vuelta de página ahí, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Perfecto. ¿Alguien me puede recitar Juan 3:16? Porque de tal manera amó al mundo que ha dado su único hijo para que Esa palabra. Dios dio a su hijo unigénito. María dio a luz a su hijo primogénito. ¿Ok? Hay una diferencia. Dios tiene un solo hijo que le nació de él. Nosotros somos adoptados, dice la Biblia. Somos adoptados, no somos de su sangre. Sin embargo, Jesús sí. Él es el unigénito de Dios, pero el primogénito de María. ¿Cuál es la diferencia? Fue el primero de María. ¿Qué implica eso? ¿Qué tuvo Tuvo más? más. Ahora me perdonan, si bien ella concibió como virgen por el Espíritu Santo, una vez que un bebé de 5, 6, 7 libras sale de una mujer, no es virgen. Dejó de ser. ¿Ok? El punto que quiero hacer acá es que no es eternamente virgen, ni tuvo una inmaculada concepción. Eso no es posible. Eso no ocurrió. Pero sí fue muy favorecida y no sé si los dolores fueron tan intensos, no sé qué decir ahí. Pero que no fue virgen, no fue virgen. A minúscula. Jesús tuvo 4 medio hermanos. Lo menciona el Evangelio según San Marcos, pero también Mateo 13:55 y los nombra. ¿Alguien se acuerda quiénes son? Jacobo, ¿sí? José, Tomás. Simón y Judas. Ahí están los 4. Ahora, es posible que él le haya puesto el sobrenombre Pedro al discípulo, al apóstol Simón, debido a que su hermano tenía el mismo nombre. Yo no sé. Pero no es el mismo, obviamente. Tenemos a Judas, que no es Judas Iscariote, sino que Judas en la Biblia, que viene antes de Apocalipsis, es escrito por el hermano de Jesús. Jacobo es también llamado Santiago, que también escribió el libro de Santiago. Entonces sus hermanos no solo existieron, sino que están en la Biblia, mencionados por nombre, y escribieron libros de la Biblia. No son desconocidos cualquiera, son testigos de toda su vida. Y B minúscula también, dice el versículo siguiente, el 56, tuvo media hermanas. No las menciona por nombre, porque los judíos nunca mencionan a las mujeres por nombre, sino que menciona que tuvo hermanas. No dice cuántas, pero más de una. Y dice que están aquí entre nosotras, así que obviamente eran mucho menor, porque todavía estaban en su casa. Y es ese pasaje, yo los animo a que lean todo el capítulo 13 de Mateo, porque es muy interesante. Bueno, no les voy a anticipar lo que es, pero léanlo, es muy bueno. Número 4, María no debe ser adorada, por 2 razones muy sencillas e importantes. La primera de las cuales está en Lucas 11. Si me acompañan a Lucas capítulo 11, me gustaría tomarme el tiempo de leer eso, porque son palabras de Jesús. 2 versículos, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo:
bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús, la señora quiere decir, vamos a exaltar a María porque es especial. Eso es lo que significa. Bienaventurado significa, ustedes estudiaron también bienaventurado. ¿Qué significa eso? Las bienaventuranzas. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Bendecido. 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 Entonces esta mujer estaba diciendo, este hombre es magnífico, vamos a exaltar y a bendecir a su madre. Y Jesús dice, no, vamos a bendecir, ¿a quién? A los que oyen la palabra de Dios. O sea, aquellos que aceptan a Jesús, oyen su palabra, ellos son bendecidos con salvación. No María. Otra razón, que es la razón por la cual hacemos, en realidad casi todo lo que hacemos acá, Éxodo 20. Y si se animan a ir hasta allá, Éxodo 20, en el Antiguo Testamento, ya saben a dónde me dirijo, no es ningún misterio. Éxodo 20 es lógicamente donde están los 10 mandamientos. Ahora, de los 10 mandamientos, el más largo, lejos, casi el triple, es el primero. Cuando Dios quiere enfatizar algo, lo enfatiza. No con itálicas, no subrayándola, no con negritas, porque nada de eso existía, sino que lo recalca, lo dice de todas las maneras posibles. Y quiero que lo lean con un toque de ironía, porque así lo hizo Dios. Él lo escribió y después lo sazonó con ironía. Escuchen, yo soy Jehová tu Dios. Ahora, acuérdense, cuando Moisés fue ante la zarza ardiente y le preguntó, si tú eres Dios, ¿quién le digo a los egipcios que me está mandando? ¿Cuál fue la respuesta? Yo soy. Acá le está diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué le está diciendo? Yo soy el mismo de la zarza, el mismo de las plagas, el mismo del Mar Rojo. Ese soy yo. Ahora yo te estoy mandando la ley. Y debido a que yo, el que hice todo eso, te estoy mandando, yo soy Jehová tu Dios, de casa de servidumbre te saqué. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza. Por si acaso. Porque algunos pueden decir, bueno, esto no es una imagen, eso es un collar. Esto es una pulsera, no es una imagen, esto es un tatuaje, no es una imagen. No, ni ninguna semejanza. Ningún dibujito, ninguna foto, nada. Si ustedes han notado, en mi página de Facebook, yo nunca pongo fotos de Jesús. Porque nadie nunca lo ha visto. Y ahí dice, ninguna imagen que incluye fotos, no lo hagas. Incluye tatuajes. No te hagas imágenes. Más simple no lo puedo decir. Pero por si acaso, Dios sigue. Dios dice, por si no entiendes eso, dice, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en el tierra, porque no tiene tiempo de decir ni imágenes de vacas, ni de caballos, ni de elefantes, ni de burros, ni de... No tiene, ni allá en el cielo, ni abajo, ni de ángeles, ni de demonios, pero no se queda ahí, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. Ni de peces, ni de Neptuno, ni de ballenas, no lo hagas. No te inclinarás a ellas, porque las van a hacer seguro. Entonces ahí es donde viene la ironía. O sea, no lo hagas, pero como sé que lo vas a hacer, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Eso es un mandamiento. Así lo dijo. Lo enfatizó, lo sazonó con ironía. Ahí está. Y hasta el día de hoy no hay una sola religión que siga ese mandamiento. Menos que menos los 10. Ni siquiera pasamos el 1. Ah, no, esperen que llegue al final. Todavía no llegamos al final. Volvamos al estudio. Ok, entonces, número 5. María también fue un tipo de Cristo en su actitud de sierva. Y algo muy interesante, cuando ella en Lucas 1:28 dice que no, yo soy una sierva, y luego en Filipenses el apóstol Pablo usa la palabra que Jesús bajó del trono, vino al mundo, un pesebre, y entre nosotros fue un siervo. Es interesante que usan la misma palabra en el griego, tanto para María y para Jesús. Había dos términos. La Biblia explica que uno era esclavo. Nosotros en el español tenemos una diferencia, y es una ventaja que en el inglés no hay. En el inglés tuvieron que inventar un término. Entonces, en el español tenemos esclavo. El esclavo es un siervo, pero no tiene opción. Mientras que el siervo es por voluntad propia. Y el término que ambos escogen, optan por usar, tanto en el griego como en el español, es siervo. Y la actitud es que yo sirvo a otros porque me da la gana. Una de las actitudes más humildes en toda la historia es cuando Jesús baja, se arremanga, se baja en sus rodillas y le lava los pies a sus propios discípulos. Estamos hablando del creador del universo, lavándole los pies a sus criaturas. Y María respondió al ángel: hágase la voluntad de Dios con su sierva. Misma palabra. Así que ella también es un tipo de Cristo. No voy a llegar ni de casualidad. Ok, entonces, hablemos de G mayúscula el César. Yo no fui. Ok, está bien, hablemos de otro César. Número 1. El 15 de marzo del 44 a.C., Julio César fue asesinado. Y gracias a William Shakespeare, sabemos que fue uno de sus mejores amigos que lo apuñaló en la espalda. Y hasta el día de hoy la palabra traición se asocia con ser apuñalado en la espalda. Porque hacía solamente 2 días atrás, ese mismo amigo lidió al Senado romano y lo habían decorado y exaltado llamándole un dios. Y habían dicho que toda la población tenía que llamarlo Dios. 2 días más tarde lo asesinó con un puñal en la espalda. De ahí que tenemos esa frase. Me traicionó me apuñaló en la espalda. Su hijo de 19 años, número 2, Gallo Octavio, asume el trono. 19 años, pero se había criado en la opulencia del palacio.
Ahora, si ustedes han visto la película El Gladiador, algunos quizás la hayan visto, otros no. La historia, el personaje del hijo que se hace emperador, toda esa trama, toda esa historia es de la historia de este muchacho Gallo Octavio. Era joven, ambicioso, no quería esperar la muerte de su padre, entonces lo asesinan. Y que eso no ocurrió. Pero él asume y él hace todo para apoderarse del poder. Él aprovecha algo muy interesante. En el año 12 antes de Cristo, si ustedes sacan matemáticamente esto, cada 75 años pasa por el globo terráqueo, la Tierra, el cometa Halley. ¿Sabían? ¿No? Ok. Ya pasó. No esperen, porque no va a pasar más. Entonces, ese año que murió Julio César, ese año, el año 12, pasó eso. Entonces, él aprovechó y dijo, ese es el espíritu de mi padre, que finalmente se va al cielo, habiéndome dejado establecido en el trono. Y debido a que él ascendió y es un Dios, hay que adorarlo. Y debido a que yo soy el Hijo de Dios, hay que adorarme a mí. Ni tonto ni perezoso. Entonces, A minúscula, él se hace llamar primero de todo algo bien humilde. Su primer título es Princeps. Y nosotros tenemos la ventaja de que el latín y el español se entienden un poco. Así que sabemos que él lo que significa Princeps es el ciudadano principal. No el príncipe, sino el ciudadano principal. B minúscula, se adjudica el título Pontifex Maximus, también en latín, pero ustedes lo conocen en español, de Latinoamérica, Pontífice Máximo. ¿Quién tiene ese título? El Papa. Él fue el primero que se declaró eso. Él inventó ese título. ¿Saben lo que significa eso? ¿Alguien sabe lo que significa? The anointed. Sumo sacerdote. Que es lo mismo. Sumo sacerdote. El sumo sacerdote, el equivalente en los judíos, era elegido, era ungido, anointed, y él era especial entre todos los sacerdotes. El único que podía entrar al lugar santísimo para rociar el altar con la sangre sacrificada que representaba comunión con Dios. Entonces, el pontífice máximo, el sumo sacerdote, es el único intermediario o el vicario de Dios en la tierra. La vida da muchas vueltas, pero las cosas son iguales. C minúscula. Finalmente cambió su título hasta llegar a su título por el cual nosotros lo conocemos y está en la Biblia, que era Augustus en el latín, que significa el gobernante supremo. Este era Augusto César. Augusto César era el que estaba a cargo del imperio cuando nació Jesús. Di muchas vueltas, yo sé, para explicar quién era este hombre. Pero no era un hombre bueno. Era un hombre ansioso por el poder, sediento por la muerte de los que se le oponían. Número 3, los historiadores han llamado esta época la Pax Romana, o sea, la paz romana. Es un término irónico, no descriptivo, porque es la época de mayor matanza en toda la historia del Imperio Romano, que duró 1000 años. Fue una cuestión de matanza continua, diaria, en que él se deshacía de todos sus contrincantes políticos, todos sus adversarios militares, y le dijeron la Pax Romana. Si tú no estás dispuesto a vivir en paz y protestas, mueres. Esa es la paz romana. Número 4, Augusto César promulgó que todos fueran empadronados. Y eso lo sabemos por el relato en Lucas, que da detalles. A minúscula, Siria, habla del gobernador de Siria, Cirenio,
Y Siria era una provincia romana en la cual se encontraba Nazaret. Ahora hay un malentendido muchas veces, porque decían, espérate, ¿Nazaret no está en Galilea? Un momentito, llegaremos a eso. Entonces, B minúscula, lo único que le interesaba al César era recaudar impuestos. Por eso el censo. A él no le interesaba nada más, sino que yo necesito más dinero para lo que yo quiero. Entonces vamos a contar de vuelta a la población, porque yo pienso que hay más que se han reproducido después del último censo y necesito más dinero. C minúscula, había opresión económica, corrupción aristocrática y tiranía política. Hace 2000 años. Y eso parece el socialismo de hoy. No ha cambiado nada. Uno puede ir a cualquiera de los países con dictadores y es igual, sí. ¿Cómo me puede explicar el punto 4 que dice todos fueran empadronados? ¿Qué se refiere a eso? Un censo. Un censo. Ok, me encantaría seguir, pero vamos a dejar la deidad de Cristo para la semana que viene. Y les debo media lección, lo siento. Muchísimas gracias. Vamos a terminar en oración. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Gracias por la riqueza de tus palabras, por la armonía sin errores de tus evangelios. Gracias por los detalles históricos. Gracias por también los principios bíblicos de sumisión, obediencia, fe y servicio a ti. Te pido que nos lleves con bien a nuestros hogares y te doy tantas gracias por restaurar a Sheila para que pudiera estar con nosotros. Bendice a esa familia, Señor. Te pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.